Reciban todos un cordial saludo. Estamos nuevamente a través de este medio compartiendo con ustedes. Espero que se encuentren muy bien resguardados en sus casas, al lado de sus familiares, haciendo frente a la contingencia en contra de esta enfermedad denominada COVID-19. Antes que todo, un abrazo fraternal para todos. El día de hoy vamos a proceder con la explicación de un tema de historia, de un periodo histórico de la historia colombiana que se conoce como Frente Nacional. En primer lugar, tendremos que especificar qué fue esto del Frente Nacional. El Frente Nacional fue básicamente un pacto o una coalición política concretada entre conservadores y liberales. Esto significa que luego de un amplio periodo de violencia que como habíamos visto en clases anteriores se había originado tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo, en el año 1948, a partir de ese año empieza entonces una ola de violencia que pasa desde las ciudades hasta el campo y que incluso va a llevar a que las fuerzas militares persigan a los movimientos campesinos y los movimientos campesinos empiecen a organizar su autodefensa y se empiecen a conformar o a consolidar las bases de lo que fueron posteriormente las primeras guerrillas de Colombia, muchas de las cuales aún hoy permanecen vigentes, ejerciendo acciones violentas en el país. ¿Cuándo ocurre este pacto entre conservadores y liberales? Entre los años 1958 y 1974, es decir, 16 años de permanencia alternada en el poder. Esto significa, como lo vemos de este lado, un periodo en donde los presidentes serán liberales y conservadores y en donde a elecciones solamente se presentarán candidatos de cada uno de estos partidos en el periodo que corresponda. Como podemos ver, entre 1958 y el 62 el gobierno fue liberal a cargo de Alberto Lleras Camargo y así sucesivamente durante los periodos que fueron sucediendo o ocurriendo luego de ese. Este periodo termina con la elección del presidente Alfonso López Michelsen en 1974. Ahora, ¿qué origina o cuál es el motivo de este Frente Nacional? El Frente Nacional es una respuesta de estos partidos tradicionales liberal y conservador frente a una dictadura militar que ellos mismos habían impuesto en concertación con la Iglesia Católica, que también en ese momento tenía una amplia participación en el poder colombiano y en el ejercicio de la política. Gustavo Rojas Pinilla fue quien estuvo a cargo o quien gobernó durante esta dictadura que se conoció como dictadura militar. Fue la persona que llevó a cabo el golpe de Estado en contra de Laureano Gómez, que era un presidente conservador que se encontraba tramitando una serie de reformas constitucionales, en contra de las cuales se encontraba la Iglesia Católica, los liberales y los conservadores, razón por la cual instan a Gustavo Rojas Pinilla y a las fuerzas militares de Colombia para que ejerzan este golpe militar y tomen el poder. Lo que no había calculado era que según su visión, Gustavo Rojas Pinilla solamente gobernaría durante un año, pero Gustavo Rojas Pinilla permanece 5 años en el poder. Ahora bien, para tratar entonces de quitar, por decirlo así, de lado o poner de lado a Gustavo Rojas Pinilla e instaurar nuevamente un gobierno en manos de liberales o de conservadores en el poder, se establece este Frente Nacional que se conoció principalmente o primariamente como Frente Civil. Los que negociaron este pacto fueron en primer lugar Alberto Lleras Camargo, primer presidente liberal en el Frente Nacional, lo vemos aquí de este lado, con el presidente destituido por el golpe militar conservador, Laureano Gómez. Laureano Gómez solicita asilo político en España y hasta España va Alberto Lleras Camargo a presentar sus ideas del Frente Nacional, en medio de la cual se logra la primera concertación, se sientan las primeras bases para establecer el Frente Civil y se firma el acuerdo a través del denominado Pacto de Vénito en España. Ahora bien, los antecedentes del golpe militar del Frente Nacional fueron en primer lugar el golpe de Estado contra Laureano Gómez, como ya lo dije, que
en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Como lo dije, un periodo álgido de enfrentamientos políticos entre liberales y conservadores por tener el poder. El Frente Nacional, también ya como lo dije, fue entonces un pacto entre la Iglesia y los gremios políticos con motivo de las reformas constitucionales que adelantaría Laureano Gómez. Se establece un gobierno militar durante 5 años en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un tiempo empieza a considerar la presentación de un tercer partido político que va a denominar la tercera fuerza. Es precisamente una propuesta con tendencias socialistas y con un discurso populista que se va a convertir en una alternativa a los movimientos políticos tradicionales. Frente a esta insinuación de este tercer movimiento político, reaccionan inmediatamente los dos partidos políticos tradicionales con tal de no dejarse arrebatar el poder de sus manos y de su dominio para seguir manteniéndolo durante los años venideros. De esta manera, ya en 1956, Lleras Camargo busca el acercamiento con el Partido Conservador, pues era la figura política liberal que era menos antipática frente al Partido Conservador. A finales de 1956 empieza a bajar la popularidad de Gustavo Rojas Pinilla, quien se ha dicho de paso, pese a que se denomina como una dictadura militar, no fue una dictadura en el sentido de todas las dictaduras latinoamericanas en las que hubo amplias violaciones a los derechos humanos y que se utilizó la represión pública para seguir manteniendo el poder, sino que se denominó dictadura porque el poder, las tres ramas de poder público y las decisiones a nivel nacional residían y se concentraban en una sola persona, en este caso Gustavo Rojas Pinilla. Su popularidad empieza a bajar por una serie de enfrentamientos y manifestaciones en contra de movimientos estudiantiles y políticos alternativos y por lo tanto su popularidad decrece. A tal punto que en 1957 presenta su renuncia. A partir de su renuncia se establece entonces en el gobierno se designa una junta militar que está integrada por 5 generales y que gobernará durante un año. Esta junta militar tendrá a su cargo la convocatoria de plebiscito modificatorio de la Constitución que va a permitir entonces el paso a la creación del Frente Civil que posteriormente se constituirá en el Frente Nacional. Los partidos políticos están tan preocupados por lograr ganar adeptos para este plebiscito y para que resultara favorable que incluso solo hasta este periodo se concede el derecho al voto por parte de las mujeres. En esta medida, con la participación de las mujeres, se logra dentro de ese plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana que permite, a través de responder a una pregunta con 2 alternativas de sí o no, elegir si se desea modificar o introducir una iniciativa legislativa modificatoria de la Constitución Nacional vigente hasta entonces. En este sentido, el Frente Nacional es aprobado en plebiscito con el 95.2% de favorabilidad. De esta manera, se establece entonces el Frente Nacional y vuelven a permanecer en el poder durante 16 años alternados en periodos de 4 años entre liberales y conservadores en la presidencia de Colombia. Esto irá desde 1958 hasta 1974. De esta manera, espero que haya sido clara la explicación. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Sus consultas, sus inquietudes me las pueden plantear en las redes sociales. Y sobre todo, espero que la explicación de este tema les haya dejado algunas dudas y se preste para su reflexión acerca del ejercicio del poder político y de todos los intereses ocultos que hay detrás de él en nuestra nación. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.